Shalom, shalom. Yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino. Y nuevamente un honor estar aquí compartiendo con ustedes lo que es este espacio de enseñanza. Y en la enseñanza de hoy es algo especial. ¿Por qué? Porque se acerca la fiesta de Shavuot. Así que quería yo compartir con ustedes justamente una historia bien relacionada con esta fiesta. Y es justamente la historia de Ruth. La vamos a ver de varios tipos de contextos, pero le voy a decir que la historia no es una historia romántica, es decir, no es una historia que es una historia que, bueno, es un romanticismo que está dentro de la Tanaj, o sea, dentro de la Biblia. Y tampoco es una historia que está adornando lo que es la fiesta de Shavuot. No, 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 no. Esta historia realmente vamos a ver que de alguna manera tiene una relación muy, muy legalista, pero en verdad es una fiesta que se muestra la redención, se muestra el pacto y se muestra la incorporación. Así que vamos a verla y vamos a verla de varios puntos de vista. Mire, esta historia comprende o puede ser vista de muchos sentidos, de muchos lados. Y por ahora nosotros nos vamos a relacionar con esta historia de acuerdo a lo que nos enseñó mi maestro Lico Cortés de la esfera educativa, pero de la esfera que vemos aquí y de la escalera educativa. En este momento me voy a concentrar un poquito más en el contexto, ¿verdad? De la legalidad bíblica, contexto histórico y cultural. Y después vamos a ver, ¿verdad? Esta esfera de caos y orden, de convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza y un poquito también de nueva creación. Así que esto ocupa pues casi todo esta diapositiva. Ok, entonces vamos a ver. No es una historia romántica, pero ¿cómo empieza Ruth? ¿Por qué Ruth, el libro de Ruth, se encuentra entre jueces y Samuel? Pero para ello estamos estudiando el contexto del libro. ¿Por qué se encuentra entre jueces y Samuel? Bueno, primero está entre jueces que ustedes ven aquí y Samuel. En el medio está Ruth. Tenemos que tomar en cuenta que durante el periodo de los jueces había un caos, ¿verdad? Una descomposición social y espiritual por desobediencia a Dios. En Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel, es decir, no había alguien que los dirigiera, un dirigente, ¿verdad?, del pueblo. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cualquier relación con la realidad es mera coincidencia. Luego viene el libro de Ruth, que habla de fidelidad, lealtad, rectitud en medio del caos. Y luego viene el libro de Samuel, donde nace prácticamente la monarquía, ¿verdad? Nace Obed, que es padre de Isaí, padre de David. Y así lo dice Ruth 4:17, y le dieron nombre a la vecina diciéndole, ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí y es el padre de David, es decir, del rey David. Así que si vamos al contexto histórico y en esto me ayudó también mi maestro y mi moré, Rafi González, con respecto a a este dato pues histórico que estamos viendo. En ese contexto hay mucha duda, ¿verdad? En este contexto histórico. No se sabe si fue bajo la dirección de Jefte o de Sansón que ocurre la historia de Ruth, más o menos pues en estas fechas que están aquí. Lo que sí sabemos es que el Sondervan dice que en esa época los hititas, los egipcios, los mesopotámicos también estaban en caos, pero no solamente ellos. Los griegos estaban en convulsión, los filisteos estaban causando estragos en el área del Mediterráneo. Es decir, entonces que en ese momento, alrededor también de Israel, todo estaba
estaba convulsionado, todo estaba pues en una cuestión de caos, ¿ok? Pero Sondervan dice que no se puede encontrar o no tiene una respuesta al cual fue el motivo del caos que había en ese momento. De todas maneras, usted puede ver aquí la referencia que yo pongo abajo, la puede utilizar en cualquier momento. También Block Daniel dice, Ruth es la bisabuela del rey David. Los académicos la ubican su vida 3 generaciones antes, es decir, en aproximadamente en el 1160 o en el 1100 antes de nuestra era común. Así que más o menos se encuentra en ese periodo de tiempo donde está pues esta historia de Ruth. Ahora, vamos a ver también que Ruth se establece o se produce entre dos épocas, que es la de Pesach y la de Shavuot. Es decir, entonces, que para nosotros sabemos que la fiesta de cuando empieza la fiesta de Pesach, realmente no termina, sino hasta que se completa hasta Shavuot. Bueno, según el libro de Ruth, está coincidiendo justamente con esa fecha. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si nosotros vamos pues al libro de Ruth, Ruth 1:22 dice, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Recuerde que la siega de la cebada es en Pesach, ¿ok? Mientras que en Levítico dice lo mismo, 23 del 10 al 11. Y luego Ruth 2:23 dice, espigó, o sea, aquí llegaron a la siega de cebada. Luego dice, espigó, ¿hasta cuándo? Hasta que se acabó la siega de cebada y la de trigo. Sé que la de trigo es la cosecha de Shavuot. ¿Y por qué se debía de realizar eso? Porque en Levítico 23, del 15 al 17, dice, y contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla, la ofrenda mecida, es decir, que fue justamente el día después de Pesach, 7 semanas cumplidas serán. Tenían que contar 7 semanas. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. Es decir, entonces, mis hermanos, que el libro de Ruth está ocurriendo de acuerdo al mismo Ruth, ¿verdad? Entre lo que es Pesach hasta Shavuot. Y ella estaba pues precisamente espigando y recogiendo el grano de cebada hasta que llegara al nuevo grano, que es el grano de trigo que se lleva a cabo en Shavuot. Mm. Ok, ya tenemos el contexto del tiempo, el contexto histórico. Ahora, vamos a verlo un poquito así en esta imagen que a veces es como, para mí es mucho mejor entenderlo. Aquí vemos, ese es el tiempo de los jueces, ¿verdad? Jueces, donde había caos moral y social, ¿ok? Luego viene la historia de Ruth, ¿verdad? Y luego viene lo que es el libro de Samuel, Samuel 1 y Samuel 2. En Samuel 1, donde David nace y es ungido, y Samuel 2, donde ahora David ahora reina, es rey, ¿verdad? En ese periodo, en ese tiempo, entre jueces y Samuel, es donde se ubica pues la historia de Ruth. Y no es por casualidad. La pregunta, mira qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos de estudiar el libro de Ruth si ella era moabita y no israelita? Mm, bien interesante, bien interesante. ¿Por qué tenemos que estudiar a Ruth? Ruth era moabita, ¿verdad? Y uno piensa, bueno, ok, toda la Biblia tiene que ser por lo menos judía, tiene que ser israelita. ¿Por qué tenemos que estudiar ahora Ruth? Y es interesante porque fíjense que tenemos que ir a la historia. Ok, esta historia empieza con Elimelech y Noemi. Elimelech, ok, estaba casado con Noemi, pero fíjense que tenemos que tener el contexto.
Había hambre en Israel y nosotros sabemos que cada vez que hay hambre en Israel es porque ellos se salen del pacto, rompen el pacto. Cada vez que leemos pues que hay hambre en Israel es porque hay una ruptura del pacto. Así que estamos en ese momento en que ellos habían, el pueblo de Israel había roto el pacto, violado el pacto con el Eterno. Así que había hambre en Israel por la transgresión. Elimelech, linaje de Judá, originario de Bethlehem, o sea, casa del pan, se marchó a vivir a Moab como extranjero. Pero es que la Biblia es así y uno lo disfruta mucho. Fíjense qué interesante. Este Elimelech es descendiente de Judá, descendiente de una de las tribus de Israel, de Judá. Y resulta que está viviendo en Bethlehem, es decir, lo que nosotros conocemos como Belén, que significa la casa del pan. Entonces, un descendiente de Judá, ¿ok? Que vive en la casa del pan, pues entonces no tiene pan. No tiene pan y decide salir de la tierra, de la casa del pan, para ir a Moab. La verdad es como un poquito incongruente, ¿verdad? Pero bueno, esa es la historia. Vamos a ver, y está viviendo de paso como extranjero. Y sabemos que vivir como extranjero no es fácil. Uno tiene, primero tienes una cultura totalmente diferente. A veces no te sabes el idioma, tienes que aprender el idioma. Algunos se asimilan a las culturas que realmente no está de acuerdo pues con el mandato del Eterno. Y aparte de eso, también tenía algo que ellos estaban corriendo peligro. ¿Peligro de qué? Primero, el peligro de perder la tierra porque la abandonaron. ¿Ok? Y segundo, de mezclarse con los moabitas. Así que el vivir como extranjero tenía que buscar trabajo, un lugar donde vivir, el problema de la asimilación, la cultura y la pérdida de la herencia, o sea, de la tierra y el peligro que significaba mezclar ese linaje. Fíjate, se fue con su esposa y sus dos hijos, ¿ok? Malón y Kelión. La verdad, no entiendo por qué le pusieron esos nombres a sus hijos, ¿verdad? Que según encontré, los nombres, oye, son de verdad que dejan mucho que desear. Malón, enfermo, débil, desalentado, y que león, destrucción, decaer, marchitar. Mm. Pero ellos se casan con dos moabitas, ahí está, ¿verdad? Se casaron con dos moabitas, Ruth con Mahol y Orfa con Kelión. Tenemos que tomar en cuenta también para entender esta historia de Ruth, ¿verdad? Que Ruth tiene una parte, un contexto cultural muy importante para poderlo entender. Así vemos que en el antiguo Medio Oriente los cultos a la deidad de la fertilidad aumentaban más que nunca, al creer que estaban relacionados con el sustento del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente creía en otros dioses y le daban honra a estos dioses creyendo que por medio de ellos iban a tener el sustento necesario, ¿ok? Para ellos y su familia. En Israel pensaba que Hashem, o sea, que Dios les había fallado y era una de las razones por las que adoraron al Dios de Baal, causando mayor caos en la tierra. No recapacitaron que eran por sus faltas al Creador y esto es importante retenerlo. Ahora, también en el antiguo Medio Oriente, las viudas dependían de sus hijos, es decir, ellas no tenían ningún tipo de garantía cuando se moría el esposo, se le morían los hijos. La única garantía después de que ella no tuviera ese tipo de sustento es que o les tocaba mendigar o les tocaba ser esclava
o les tocaba inclusive dedicarse a lo que es la prostitución, o si no, pues a morir. Debemos considerar que en el antiguo Medio Oriente ser viuda, pobre y extranjera era una situación o una cuestión de vulnerabilidad, ¿ok? Vulnerabilidad. Interesante, bien interesante. Una vez pues entendido esto, vamos a ver lo que dice en Ruth 1 del 4 al 5. Y murió Elimelech, oh, para completar el asunto, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, 10 años. Y murieron también los dos. ¡Wow! ¿Quién? Malón y Kelión. Oh, quedando así la mujer, es decir, Noemí, desamparada de sus dos hijos y de su marido. Es decir, entonces ahora está en un estado de vulnerabilidad donde perdió prácticamente no solamente al marido ni uno de sus hijos, los dos hijos también murieron. También murieron. Entonces quedó viuda, quedó sin ningún tipo de sustento, quedó en una tierra extranjera, quedó como extranjera, por lo tanto, ¿qué le quedaba a Ruth? O ser esclava, o prostituirse, o simplemente morir, porque no tenía pues a nadie que la pudiera ayudar a sostenerse. El Targum, que es la versión aramea, dice, mira qué interesante, y debido a que transgredieron el decreto de la palabra de Adonai y se unieron a la afinidad con gente extraña, por lo tanto, sus días fueron cortados. Y aquí está la referencia. ¿Por qué la pregunta es por qué no podían unirse a los moabitas? ¿Qué tienen los moabitas que no se podían unir con el pueblo de Israel? Interesante, vamos a verlo. Bueno, aquí está. En Deuteronomio 23, del 3 al 4, dice así. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación de ellos. Es decir, hasta un tiempo ellos no pueden entrar, no se pueden relacionar, casarse con ellos, nada de esto. No entrarán en la congregación de Adonai para siempre, por cuanto no os salieron, y aquí está la razón que da el Eterno, por qué no se pueden unir a los amonitas y a los moabitas, porque no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor y de Petor, en Mesopotamia. ¿Para qué? Para maldecirte. Es decir, que el Eterno decidió, por lo menos hasta por 10 generaciones, no podían relacionarse ni casarse con un moabita, ¿verdad? Ni una amonita. ¿Por qué? Por dos razones principales. Porque cuando ellos salieron de Egipto no le ofrecieron pan, no fueron bondadosos con ellos, no le ofrecieron agua, y aparte de eso alquilaron a Balaam para que los maldijera. Por esas dos razones, pues el Señor los castiga diciendo que no se pueden unir a ningún amonita ni moabita. Interesante, ¿no? Ok. Ahora, ¿por qué murieron tan temprano los dos hijos de Noemí, inclusive el esposo? ¿Y por qué entonces sí Ruth fue aceptada por Israel? Porque tenemos que el libro de Ruth está dentro de la Tanaj, ¿verdad? Bueno, interesante. Bueno, el Targum dice que el Targum de Ruth explica la causa moral y espiritual. La desobediencia al pacto, es decir, el casarse y asimilarse fuera del orden de Israel, fue una de las causas por las cuales ellos murieron. Y el Talmud Babli, que ahí está en Yevamot 76b y 77a, dice, trata de un tema legal específico. Oh,
Miren ustedes, presten atención. Ahora está diciendo que esto no es una historia de amor, es una historia donde tiene un contexto legal. Y ese ha sido siempre, ¿verdad? La relación que tiene esta historia, la parte legal. Este tema legal específico es la prohibición. De no entrar a la congregación aplica a hombres, pero eso es lo que dice el Talmud Babli, es a los hombres, ¿ok? No a las mujeres. Por lo tanto, es que Israel puede aceptar a Ruth sin violar el decreto de Dios. Wow. Es decir, que aquí el Targum está hablando de pecado. Y el Talmud Babli está hablando es de juicio, ¿ok? Es decir, la ley, pues prácticamente de incorporación a la congregación de Israel. Interesante. Entonces, mis hermanos, según la tradición judía, habían o hubo tres fallas principales por las cuales ocurrió todo esto. Primero, que ellos abandonaron la tierra de Israel. La abandonaron. No tuvieron esa fe, esa confianza en Dios para seguir allí y pedirle perdón al Eterno por haber violado su pacto. Asimilarse entre los moabitas. ¿Por qué? Porque perdieron entonces ahora la identidad del pacto que se le había dado. Y un matrimonio fuera del pacto, una unión sin fidelidad al Dios de Israel. Por lo tanto, mis hermanos, el problema no fue la mujer extranjera, sino que tenemos que entender que no era que Ruth era extranjera y moabita, sino que el pueblo de Israel fue el que falló, el que rompió, el que violó el pacto con el Eterno. Ujú. Interesante, ¿verdad? Bueno, lo quiero dejar hasta aquí, pero quiero decirles que entonces surgiría una pregunta, es, ¿qué hizo Ruth? ¿Qué hizo Ruth para merecer tanto honor y entrar a no solamente formar parte del pueblo de Israel, sino que estar escrito dentro de la Tanaj? Mm. Por lo tanto, espero pues que pueda ver la segunda parte y así podemos establecer no solamente estos contextos, sino otros adicionales y hablar ahora sí, no de la escalera educativa, sino de las esferas, como es caos y orden, como lo es el convenio, como lo es justicia y bondad, como lo es pues inclusive la nueva creación. Así que vamos a ver y nos vemos en la continuación de este estudio de Ruth. Shalom, shalom, en la segunda parte.